Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día domingo 2 de octubre del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México. Y estamos transmitiendo especialmente para ustedes del restaurante VIX en la Europlaza, Villahermosa, aquí en la capital del estado. Y bueno, en este esfuerzo de televisión pública y de información que consideramos importante para usted. Este día, bueno, los comentarios casi de todos los medios de comunicación giran en torno a los acontecimientos del 68 y a la muerte de jóvenes estudiantes de aquellos tiempos, ¿no? Nosotros este día hicimos un trabajo diferente, porque observando la historia de los acontecimientos y observando cómo se fue dando todo este conflicto estudiantil que, bueno, llegó al punto donde la gente se vio compelida a unirse y la autoridad se vio compelida a aplicar la fuerza pública, ¿no? En este caso Gustavo Díaz Ordaz. Nosotros, tenemos que mostrar la diversidad de pensamientos, porque solamente de esa manera se alcanzan a comprender más las cosas. Cuando se estudia, mucha gente puede tener otro tipo de pensamiento y es respetable, ¿no? Pero cuando se estudia, lo basamos en hechos reales. Si nosotros, por ejemplo, estamos viendo que el 1 de enero del 59 ya estaba la revolución cubana y Fidel Castro tomando el poder y decomisando todo a los yanquis, a las personas norteamericanas que estaban establecidas y a otras personas que estaban establecidas en Cuba, ¿no? Y que tenían empresas y que fueron expropiadas, ¿no? Entonces, y de ahí viene el bloqueo, ¿verdad? Y cuando Fidel logra el poder lo manifiesta dentro de una socialdemocracia, o sea que él iba a encaminar una socialdemocracia, pero a la mera hora cambia todo y se convierte en comunismo. Y entonces empieza a ser apoyado por los rusos, como se ha comprobado a lo largo de la historia. De hecho, hubo gente en los tiempos del accidente de Chernobyl que fueron ahí a Cuba a recuperarse. Es un acto humanista, eso es indudable, pero más sin embargo yo baso mis dichos en la historia, pues, en lo que ha pasado a través del tiempo, ¿no? Estamos hablando que eran 9 años antes de 68 y que Fidel Castro estaba estudiando en México y de aquí de México zarpó, de acuerdo a lo que se tiene registrado en la historia de México, del puerto de Tampico, Tamaulipas, a Cuba, para iniciar la revolución, y era un estudiante cubano en México. Entonces yo quiero pensar, por eso yo decía que trataremos de justificar la acción de Gustavo Díaz Ordaz, ¿verdad? Pero en un pensamiento libre y en un pensamiento cargado de realidad, cuando se observa así la historia, porque si ofreció Fidel Castro a los cubanos establecer un gobierno socialdemócrata y lo cambió a comunista y se supone que estaba estudiando en México y que el apoyo lo tuvo de gente mexicana y lo tuvo de personas que estaban a favor de que se acabara pues esa dictadura que había en Cuba, ¿no? Pero llega Fidel y establece el comunismo. Por supuesto que eso a los países demócratas del mundo, ¿verdad? Y viendo el decomiso que le habían hecho a los norteamericanos, porque eso fue lo que pasó, y de ahí se originó el bloqueo económico, que hasta la fecha todavía está, o inició con la administración de Barack Obama el diálogo para poder destrabar, ¿verdad? Eso que era un tema tan escabroso que nadie quería tocar. ¿Por qué? Por aquel resentimiento que existe en los norteamericanos por el hecho de que fueron despojados de sus propiedades. Entonces, porque bien se pudo haber llegado a otro tipo de arreglos o se pudo haber negociado. ¿Por qué no se negoció en todo este tiempo? Porque ha habido intervención comunista y el pensamiento de Fidel es comunista. Entonces, por supuesto que si estamos hablando que eso pasó 9 años después, en México estaban alerta. Los demócratas mexicanos estaban preocupados, los demócratas norteamericanos también, porque como quiera que sea, México es un país vecino, ¿verdad?, de uno de los países más poderosos del mundo.
Entonces había cierta preocupación por lo que podría suceder, ¿verdad?, con estos jóvenes de 68. Entonces, yo considero que ahí hubo un pacto entre Estudiantes y Díaz Ordaz, un pacto serio, inteligente, y que México superó en inteligencia a los rusos, ¿verdad?, porque no le siguió el juego, y México, como quiera que sea, con toda la descomposición democrática que existe, que para el caso está en el punto de tiranocracia, como lo hemos aclarado aquí y hemos comprobado, ¿verdad?, pero más sin embargo se ha desenvuelto en la democracia, es parte de la democracia del mundo, y bueno, y es responsabilidad de los ciudadanos, ¿verdad?, que se regrese a la aristocracia, al gobierno de los mejores, porque el conocimiento que puede adquirir la sociedad, eso es lo que hace la fortaleza de la democracia, o sea, el poder del pueblo. Pero bueno, cuando uno explica las cosas de esa manera es porque algo ya estudió y porque conoce la historia, ¿verdad? Entonces yo espero, la verdad, que el trabajo que hacemos, pues, digo, usted tenga su propia forma de ver las cosas y, bueno, investigue. Si usted no cree lo que yo le digo, investigue, compare, haga esas comparaciones y dése cuenta que lo que aquí comentamos, pues son cosas que están basadas en los hechos reales, pues, en lo que pasó antes de y en el momento de esos hechos. Lamentables, sí, porque el impacto mental que causó en los mexicanos fue de una tragedia, de un ataque de la fuerza pública contra los estudiantes, ¿verdad? Y dejando a Gustavo Díaz Ordaz como uno de los tiranos más grandes de México, ¿no? Pero observando lo que pasó posteriormente, ¿verdad?, y cómo todavía enfrenta en su informe en el 69 Gustavo Díaz Ordaz a los diputados, ¿verdad?, y reconoce su culpa moral y ética de esos acontecimientos, pero más sin embargo México permaneció en democracia. Le digo, en la actualidad descompuesta, sí, pero al fin y al cabo es democracia, aceptados por los países democráticos del mundo. Y el comunismo se frenó. El comunismo solamente existe en Cuba, ya en parte, que quiere agarrar el rumbo de la democracia y unirse a la democracia ya cuando llega el inicio del diálogo entre Barack Obama y Fidel Castro, o Raúl Castro, porque para el caso Raúl Castro y Fidel Castro es lo mismo, han sido los únicos, también lo mencionaba en mis escritos matutinos, los únicos que han gobernado después de la revolución cubana, ¿sí?, Cuba. Entonces es comunismo, ¿verdad?, es dictadura, ¿sí? Entonces, cuando nosotros observamos los diálogos que ya vieron con Barack Obama, bueno, pues es un triunfo demócrata, ¿no?, de la democracia, pues, porque están comenzando a establecer la democracia en un país que se ha manifestado como comunista. Pero si observamos también en el mundo, el comunismo no prosperó y la democracia sí. Entonces, por eso es que yo me atrevo a hacer ese tipo de comentarios, porque estudio, ¿sí?, y aquí he aprendido junto con usted. Ahora, todo esto que yo le manifiesto, que manifesté el día de hoy, yo lo estudié hace muchos años, ¿verdad?, porque no necesariamente tienes que estar en una escuela para poder sacar los libros. Hay muchas bibliotecas donde puedes acudir y estudiar y buscar lo que a ti te interesa, ¿sí? Y bueno, y en torno a eso puedes discutir como un ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digo, si incrementas tu conocimiento, tienes que discutir o que debatir con otra persona, si quiere hablar del tema, ¿verdad? Pero y si no, bueno, aquí lo puede hacer como yo, en un soliloquio, y subirlo y ¿verdad?, y buscar que alguien lo escuche si quiere escuchar, ¿verdad? Pero más sin embargo es basado en la historia y basado en los acontecimientos serios de la actualidad. Insisto, hay una descomposición democrática, eso es indudable. Poco a poco, ¿verdad?, las cosas tienen que ir cambiando. Cuba tiene que ir cambiando. Tienen que aceptar de que son tipos modernos y que no se puede continuar en esa postura de cerrazón, ¿verdad? Y cuando eso suceda, las cosas van a empezar a cambiar en Cuba. Pero en México, que ha sostenido la democracia, ¿verdad?, y que existen instituciones, aunque no funcionan las instituciones adecuadamente, existe la división de poderes, aunque no funciona adecuadamente, existe. Entonces, la responsabilidad de que funcione las instituciones es de los ciudadanos, ¿verdad? En esa democracia participativa a la que nos invita cuando la democracia representativa no está funcionando. Entonces es cuando nosotros debemos participar, pero para participar tenemos que conocer. Mire,
Nosotros hemos observado con detenimiento muchas cosas de lo que se hace en la legislatura, por citar ejemplo. Y luego de lo que pasó en este mes patrio, de lo de Cuco Rovirosa y la arenga, ¿no? de que él mismo se vitorió, ¿no? Dentro del escrito de independencia como presidente municipal, José Eduardo Rovirosa. Bueno, pues eso trajo como consecuencia que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marco Rosendo Medina Filigrana, propusiera emitir un extrañamiento en la contra del edil, ¿no? de Macupana. Bueno, y él ya explicó que es que le ganó la emoción y que cosas que no se deben de hacer, ¿no? Porque se debe respetar lo que está en la historia escrito, ¿verdad? Para ese acto solemne, ¿no? No se respetó más, sin embargo, ¿verdad? Y bueno, esperemos que en los tiempos venideros ya esto no se vuelva a dar, ¿no? Porque tampoco pueden agarrar a la patria como relajo, porque entonces quedan como antipatriotas. Si no es tanto de que no, me ganó la emoción, no, se ven como antipatriotas. Y hay que cambiar esa forma de actuar, sobre todo cuando tienen una representación, ¿verdad? Y que son las personas que tienen que emitir ese simbólico grito de independencia, ¿verdad? Y que bueno, tienen que cumplir con esa solemnidad, ¿no? Entonces, pero así las cosas, y esa es parte de la descomposición de la que estamos hablando. Hasta dónde se ha llegado con tal de impactar, de llamar la atención. Inclusive aquí mencioné que eso pudo haber sido promovido por el mismo gobernador del estado, porque cómo va a permitir, o sea, él tiene que saber todo lo que pasa antes de que suceda, porque es el gobernador del estado. Entonces, si se enteró de eso y no lo pudo frenar antes, porque lo tiene que saber. O sea, no puede una persona pasarse el protocolo por el arco de triunfo a la hora que quiera y hacer lo que quiera. Eso no puede pasar. Insisto, ahí debió haber habido presión del gobernador para que hiciera ese tipo de mala obra, digamos, a la patria, porque son cosas que no deben de pasar. Pero cuando nosotros revisamos eso, para que quede claro mi postura en relación a eso, ¿no? Y yo lo había manifestado anteriormente, pero como hace unos días él declaraba, Cuco Rovirosa, de que le ganó la emoción, bueno, pues que ya no le gane la emoción, porque tampoco se trata de que la patria estén ganando la emoción, ¿verdad? Porque tienes una representatividad, ¿no? Entonces, cuando la legisladora Leticia Palacio Caballero hace unos días hace un planteamiento de reformar diversas disposiciones del sistema jurídico estatal, ahí es donde nosotros tenemos que estar pendientes. Mire, lamentablemente el trabajo que yo hago lo hago solo y a veces se me dificulta profundizar más, ¿sí? Porque me agarro un tema y sobre eso me voy, y agarro otro y sobre eso me voy, pero ya cuando empiezo a revisar, cuando me doy más tiempo y empiezo a revisar todas las cosas, surgen nuevos temas. Por ejemplo, aquí la legisladora Leticia Palacio Calderón planteó reformas diversas, diversas disposiciones del sistema jurídico estatal para sustituir el término equidad por el de igualdad de género, la cual fue enviada a la Comisión Ordinaria de Equidad y Género. Entonces, deberían de empezar por cambiar la Comisión Ordinaria de Igualdad y Género que fuese, ¿no? Y no Equidad y Género. Pero bueno, la cuestión es que ella hace estas propuestas y dentro de la exposición de motivos que nosotros observamos aquí, nos damos cuenta que ella ve como que la mujer está siendo discriminada, ¿no? Y dice aquí que la igualdad de género es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos. Este concepto parte de la idea de que todas y todos somos iguales en derechos y oportunidades, y eso es cierto, ¿no? Hay igualdad, pero cuando nosotros hemos comentado con algunos abogados, pues han dicho, ¿no? El exceso de leyes trae como consecuencia la pérdida de derechos, y es cierto. Y es cierto, y en estos momentos lo voy a comprobar, porque además dentro de la petición que hace, nos habla de la ley del Instituto de la Mujer. Dice aquí: la presente ley es de orden público y de observancia general en todo el estado de Tabasco y tiene por objeto la igualdad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en los términos de las disposiciones de las condiciones secundarias vigentes, dice aquí. Pero se refiere a la ley de la mujer, pues, ¿verdad? Y nosotros, dice, de la ley que crea el Instituto Estatal de la Mujer para quedar como sigue. Y este es el artículo primero al que le acabo de dar lectura. Pero, cuando nosotros revisamos un poquito la constitución política, vemos que esas leyes secundarias no tienen razón de existencia.
O sea, esas son leyes secundarias, pero no tienen razón de existencia. ¿Por qué? Porque mire, si se habla de igualdad, cuando por ejemplo aquí en la fracción 2 del artículo 2 del capítulo 2 de los derechos humanos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, nos dice, toda persona tiene derecho a que se respete su vida, toda, o sea, hombre y mujer. Aquí no está, cuando usted le dice ciudadano, ¿verdad? Puede ser ciudadana o ciudadano, ¿verdad? Pero somos iguales, pues. Entonces no hay necesidad de hacer todo un trámite legal, un derecho a ejercer el derecho a petición y esperar que sea aprobado y que se estudie y que es pérdida de tiempo, no sirve, pues. A lo mejor la intención es buena, pero desconoce, pues, porque no es la forma, ¿sí? O sea, la forma es apegarse a esto. Si alguien está violentando los derechos de los ciudadanos, pues hay que denunciarlo. Entonces sí estaría buscando que se respete la igualdad de género o la equidad de género. Pero todos somos iguales, la ley aquí lo dice, no necesita dice todas personas, por ejemplo en la fracción 3, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. No está diciendo que el hombre se le respete, no, hombre y mujer, toda persona, ¿sí? Porque la ley es de buena fe, es para todos. Y si es cierto que es un derecho, como lo dice ahí, pero le digo, o sea, si en alguna institución le están violentando su derecho a una mujer, ¿qué tiene que hacer? Pues denunciar. Es todo lo que tiene que hacer. Pero no, que hay que modificar esta ley, que porque el sistema jurídico y que no. Esos son cuentos. Y bueno, cuentos porque ella tal vez no lo sabe, porque entonces es abogada, ¿verdad? Puede ser que sea, aquí dice, doctora Leticia Palacios Caballero, por supuesto que no es abogada. Pero eso de que esté cambiando, que la equidad, que le digo, y luego dice, vamos a cambiar, aquí dice, es lo que me da así como un poco de risa, ¿no? Porque dice, sustituir el término equidad por el de igualdad de género. Pero la iniciativa fue enviada a la Comisión Ordinaria de Equidad y Género. O sea, primeramente tenían que haber cambiado la comisión y poner Comisión de Igualdad y Género, ¿verdad? Para que entonces, pero como quiera le digo, o sea, por ejemplo, la fracción 4 del artículo 2 dice, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. O sea, todos somos iguales. Entonces esas leyes lo que hacen es, sinceramente, quitarle derecho a los ciudadanos. Porque cuando ya uno, por ejemplo, está litigando, y dice, bueno, aquí está el artículo 2, pues nos dice que toda persona debe respetarse y no está siendo respetada, ¿verdad? X personas que está denunciando. No, pero la ley de la mujer y dice que no, espérate, si ya dice todas las personas. Entonces se cae como una acción feminista y entonces ya el que están quitándole derecho es al varón. Y la ley dice todas personas. Entonces como que es una forma de mostrar un trabajo legislativo, tal vez, insisto, la doctora no sabe también, ¿verdad? Hay que ser honestos y sinceros, ¿verdad? Porque ella no es abogada, pero es como que revolver más las cosas jurídicamente, ¿no? Cuando la ley es clara y dice toda persona. Si una institución no le está respetando los derechos de la persona, bueno, puede reclamarlo. Es todo lo que tiene que hacer. Y no esperar a que la Comisión de Equidad y Género, ¿verdad? Estudie la posibilidad de que pase la iniciativa o emite un dictamen a favor de la iniciativa para que esta sea aprobada en el Pleno. Pero, o sea, es mucho darle vuelta a los asuntos que no se necesitan, como que es pérdida de tiempo, pues, porque insisto, si se dice aquí toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, le están diciendo a las instituciones que deben de respetar y que no deben de ser no deben de actuar de forma discriminatoria contra nadie, ¿no? Ni de hombre ni mujer. Entonces no se necesita que los diputados, si conocen de alguna violación, de alguna violencia a la mujer, bueno, que se unan, acudan, vayan a la institución y hagan respetar el derecho de los ciudadanos. Eso sí se necesita, ¿verdad? Pero eso de que estén haciendo leyes y leyes y leyes sobre leyes es perder tiempo. Discúlpenme, pero es perder tiempo. Luego, por ejemplo, la palabra, ¿no? Que el término equidad por el de igualdad.
y de Género, la cual fue enviada a la Comisión Ordinaria de Equidad y Género. O sea, primero, insisto, tenía que cambiar el nombre de la comisión y después, ¿verdad? Para poder ir ad hoc, pero no, se hace de otra manera y digo, si vemos aquí y los argumentos legales, pues son argumentos legales, ¿no? O sea, sí es cierto, o sea, vaya, tiene sustento legal, ¿no? Dice, no, porque aquí la ley dice y debe de decir así y que, digo, es cierto, ¿no? Pero le vuelvo a repetir, si los juristas dicen de que se afectan los derechos de los ciudadanos con tantas leyes, pues es que se afectan los derechos de los ciudadanos con tantas leyes. Porque teniendo, por ejemplo, tiene la convencionalidad, está aceptando que en la Constitución existe esa protección, hay la convencionalidad de los tratados internacionales, ¿sí? ¿Para qué quieres más leyes? O sea, no tiene caso. Y luego aquí se está proponiendo crear un grupo social de personas de 20 mujeres y que ellas defiendan. Y no, si la representatividad es de los diputados. O sea, en el caso de los que llaman hasta el propio gobernador pueden llamar, son los diputados, ¿sí? Entonces, los que pueden recriminarle a los funcionarios de las instituciones que estén discriminando a las mujeres son los diputados. O sea, son nuestros representantes, son la voz del pueblo, pues. Ellos pueden ejercer nuestro derecho de petición, ¿verdad? Y decirle, cuando ellos llaman a que comparezca a la comparecencia de algún funcionario público, llaman, ¿por qué? Porque hay algo denunciado que tienen que aclarar. Entonces son ellos la voz de nosotros para regular las actividades de las instituciones. Si en una institución se está violentando el derecho de alguna mujer o de algún hombre, ellos tienen que intervenir. O sea, la igualdad existe en la ley, o sea, en la ley que nos da que le da razón de existencia a los propios diputados, porque aquí mismo se menciona el poder legislativo en la Comisión Política del Estado Libre Soberano de Tabasco. Entonces, no hay necesidad de hacer tantas leyes, eso es perder el tiempo. Pero se necesita aplicarse más y ver esas cosas, ¿no? Porque si hay tantos problemas y lejos de enfocarse y atacar los problemas, se enfocan a quererlos resolver jurídicamente, cuando no se respetan las leyes en las instituciones, primero tienen que hacer que las instituciones respeten las leyes para después poder tener un sistema jurídico, porque ya van a estar conscientes de que está siendo respetado. Pero si el existente, o sea, el actual, no se respeta, ¿de qué sirve que le cambies palabras y que le pongas y le hagas enmiendas? De nada, se necesita que las instituciones respondan a los ciudadanos y le den el servicio para la que fueron creadas. ¿Para qué fue creado, por ejemplo, el sistema de salud? Para dar servicio al hombre y la mujer, a los niños, a todos, a los ciudadanos. Y si no se los da, entonces ¿qué tienen que hacer? Tienen que ver que den primero el servicio y después corrijan todas las leyes que quieran. Pero se ponen a corregir leyes y no se ponen a corregir la institución, ¿de qué sirve? Se tiene que corregir la institución primero. Y de ahí entonces sí, tal vez no haya necesidad después de que corrijan la institución, de que corrijan la ley. Tienen que exigirle a la institución cumpla con la ley, nada más. O sea, o sea, yo creo que eso es pérdida de tiempo, pero, ¿verdad? Usted puede tener una opinión diferente y yo tengo que ser respetuoso de esa opinión, pero está mal, vaya, eso no está bien, pues. Es perder tiempo, es ganar un dinero por estar haciendo leyes que no se están respetando las instituciones. Primero, insisto, que respeten las instituciones la ley y después cambien si es necesario, y si no, ¿para qué cambian? Pero bueno, no se trata de presentar trabajo legislativo por presentar, eso no sirve. Recordemos, mañana, del 3 al 7 inicia, de octubre del 2016, inicia la segunda semana de la democracia. El acto inaugural a las 10 horas, la dirección es en el Campus Bicentenario Prolongación de Paseo Usumacinta, de la UJAT, por supuesto. Aula Magna, Francisco J. Santamaría, División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Yo le recomiendo no falte, lo organiza el IEPCT. De acuerdo aquí el directorio, Maday Merino Damián, consejera presidente, Claudia del Carmen Jiménez López, consejera electoral, David Cuba Herrera, consejero electoral, José Oscar Guzmán García, consejero electoral, Miguel Ángel Fonx Rodríguez, consejero electoral, Jorge Enrique Gómez Hernández, consejero electoral, Itmara de la Candelaria Crespo Arévalo, consejera electoral. Ellos son los titulares ahí, los consejeros en el IEPCT, y bueno, acuérdense que participa el INE, la FEPADE, la UJAT, el órgano electoral de Veracruz, el de Yucatán,
el de Chiapas, el de Quintana Roo, y sí, bueno, se va a poner muy bien esto, ¿no? Ya le habíamos comentado y lo hemos estado comentando porque consideramos que es importante para usted. La Estrategia Nacional de Educación Cívica con perspectivas de género e inclusión de grupos vulnerables, uno de los temas que se va a tratar en el panel 1, el taller va a ser sobre denuncias y quejas de 17 a 20 horas, y aquí viene todo los temas que van a tratar. Dice experiencia en la educación cívica desde la operatividad y dinámica de los órganos públicos electorales o locales electorales. Ese es el panel 2, el panel 3, este sería el martes 4, ¿no? El miércoles 5, el panel 3 traería como tema cultura democrática, el reto de la confianza institucional y de la construcción de la ciudadanía, es lo que le estoy diciendo, ¿no? En lo que se deben de enfocar los diputados. El reto de la confianza institucional, la gente ya no confía en las instituciones. Tiene que recuperar la confianza en las instituciones y se van a recuperar en la medida que estén dando el servicio adecuado a la sociedad. Entonces, eso sería el miércoles 5 y el panel 4 ese mismo día, ¿verdad? De 12:15 a 14 horas, traería la Contraloría Social y Buen Gobierno en el contexto internacional, y bueno, la mesa de diálogos, democracia y constitucionalismo. El jueves 6, retos de la representación política de las mujeres en Tabasco, y el panel 6, la lectura, literatura y cultura, su labor de la construcción de ciudadanía, que sería ya esto el jueves 6. Y también el concurso de cuentos por la democracia, presentación de los autores y lectura de los cuentos ganadores de los primeros lugares en la categoría A y B. Eso es de 14:15 a 15 horas, y de 16 a 17 horas el protocolo para atender la violencia política contra la mujer. Fíjense, lo que se va a tratar, el protocolo para atender la violencia política contra la mujer. O sea, ya ve que luego no se les respeta, que se les agarra como Juanitas, que se les conoce, ¿no? Nada más para que figuren ahí y a la mera hora ponen a un hombre, no se respeta ni la igualdad ni la equidad, ¿no? Pero eso es de acuerdo a la ley, se debe de discutir de acuerdo a la ley, porque en la ley está escrito. Hay una ley electoral y de partidos políticos donde está escrito ahí todo, o sea, no necesita otra ley. Y lo que pasa es falta de interpretación, ¿no? También de la ley. Y aquí, el viernes 7, el panel 7, democracia y jurisdicción, la función de los impartidores de justicia con enfoque en derechos humanos, que viene siendo convencionalidad, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos, acuérdense que a nivel internacional están protegidos, que hay derechos humanos universales, que la Carta Democrática Interamericana protege los derechos, ¿verdad? Entonces, y el mismo viernes, la presentación de la obra Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, concordada y tematizada con criterio jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿verdad? Y eso pues, son temas muy interesantes, ¿no? Y luego aquí nos dice que va a haber subsedes también, por ejemplo, el lunes 3, la conferencia Conocimientos Actuales sobre el pez diablo en Tabasco, que el ponente es el maestro Salomón Páramo Delgadillo, presentador, el licenciado Lorenzo Chacón Pérez, la sede va a ser, o los subsedes, el Instituto Tecnológico Superior de Macupana. También habrá conferencias sobre el blindaje electoral, que normalmente eso es lo que hace la FEPADE, en el Instituto Tecnológico Superior de Macupana, pero fíjense que aquí el ponente es el licenciado Antonio Javier Augusto Nucamendi, de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, pero pues este señor no ha puesto en su lugar a esas personas que hicieron mal en la primera elección que se anuló en centro y no se les sancionó, aunque el Tribunal Electoral de Tabasco solicitó se sancionara. Entonces, no hizo su trabajo, pero va como ponente a la Universidad Popular de la Chontalpa. Por supuesto que va a dejar mucho conocimiento de lo que ha estudiado, pero no ha cumplido en la institución que representa. Y es lo que le digo, ¿de qué sirve que haya leyes? ¿De qué sirve que sea un buen ponente y un buen orador y nos vaya a decir que cómo se debe de blindar la elección, pero si no ha sancionado a las personas que le pidió el Tribunal Electoral de Tabasco en su momento? Entonces, ¿de qué sirve? Es cuando la institución no funciona. ¿Y quién le va a solicitar eso? Si no se lo piden los representantes democráticos, lo tiene que hacer la sociedad en una democracia participativa para que se puedan activar y ponerse a trabajar como deben de hacer las cosas, ¿verdad?
Pero eso es para que vea que aquí le estamos hablando de cosas bien serias y con la intención de aprender junto con usted, ¿no? Luego aquí, el miércoles, ese sería el martes 4 en la Universidad Popular de la Chontalpa. Espero que los jóvenes algo le comenten sobre eso, ¿no? Porque bueno, ahí en las preguntas y respuestas ahí puede uno, por eso a veces no permiten que haya ese espacio de preguntas y respuestas, porque saben que ahí lo podemos poner en su lugar facilito. Entonces el miércoles 5, es la conferencia La memoria del proyecto cultural más importante del siglo XX en Oxolotán, Tacotalpa, en el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra. Y el jueves 6, la conferencia La democracia y los derechos de los niños y las niñas, informe INE, consulta infantil, ¿verdad?, que es en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Y esa va a ser la forma en que se va a desarrollar esta segunda semana de la democracia organizada por el IEPCT del 3 al 7 de octubre del 2016. Mañana empieza a las 10 de la mañana en AUJAT, en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Acuérdense que el tema es educación cívica y cultura democrática, el reto de la confianza institucional y de la construcción de ciudadanía, que es un tema muy importante para que nosotros tengamos acceso y conocimientos a esto, y así aprendemos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado. Gracias.